Que estoy aquí con la mujer mía, ajá. Es que parece la llorona, Napagalitan niya. Umalis na daw kay Jack. May multo. Hindi daw siya naniwala sa multo. Porque lo estoy cuidando. Gracias por saber. Ayan, Es más, vamos, yo le pago la noche en el hotel 5 estrellas. gracias. Vivo aquí enfrente. Yo Mas quisiera ir para el daw. hotel, me vuelvo para allá, para mi casa. Ah, bueno, Nilagyan nila nada más le lang aviso. yung No sé, vamos a pagka- seguirme mi camino y me voy. Vaya, Es que eso era lo mejor que podía hacer del principio, porque no dejaste ni que le Hindi daw besara. totoo yung umalis na. Nagde-date naman Vale, siya. no me voy, no me voy. Ya, pégala. Sweet nila. Sweet nila. No, no, él, ¿cómo que no Ayan, quería la lalagyan niya ng speaker. Como que no nos vio nada. Y vino con ese viaje de verdad. Sí. Es más que te deje el teléfono allá adentro. Ang tigas Más na que yo estaba. ng tapang nila. Ayan na. ¡Ay, mi madre! Ayan na. Takot na sila. Ay, lumingid sila. Ala. Takot. Sobrang takot. Ala. Ala, tinulog na lang. Oye, que le Ala, takbo.